¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, profe, buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. No. Ok, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno, arrancamos el último presupuesto, si se quiere. Igual estas son pocas filminas y después vamos a lo que sería estados contables proyectados, que les voy a pedir que me presten bastante atención porque al no tener pizarrón, explicárselos me va a llevar un esfuercito. Y ustedes me van a tener que seguir y decirme si me van siguiendo o no. Lo que nos queda, digamos, para terminar el estado de resultados, si se quiere, digamos, son cómo presupuestar los gastos. Nosotros hasta ahora tenemos bien armado lo que sería el presupuesto de ventas, el costo de producción estimado, podemos calcular el margen, nos falta calcular gastos de administración, distribución, gastos comerciales, lo que iría restando. En el cuadro de resultados debe ser alguna salvedad también. Y después, bueno, obviamente, veamos lo que sería el impuesto es la alícuota, el impuesto a la ganancia, eventualmente de cuánto sea, se multiplica y, digamos, y se resta, ¿no? Se saca el porcentaje de impuesto y se resta para llegar al resultado del ejercicio. Algunas consideraciones que son bastante importantes a la hora de pensar los gastos. Cuando uno va a hacer un presupuesto de gasto, o cuando, en líneas generales, cuando uno va a hacer un tratamiento sobre los gastos, uno no los tiene que pensar en términos de administrar gastos no significa gastar poco, o decirlo de alguna manera, ahorrar en gastos, ¿sí? Sino administrarlos bien y gastar de manera eficiente, ¿sí? Para usar bien el término. Entonces, ¿qué significa esto? Pensar el gasto como una erogación que tenemos que hacer porque estamos queriendo lograr algo. No pensar que estamos gastando sin buscar un objetivo con ese gasto. Bueno, a la medida que nosotros tengamos en cuenta esto, digamos que a la medida que nosotros no nos centremos en pensar que cuando tenemos que hacer las erogaciones por cualquier tipo de este tipo de gastos, sobre todo, no estamos persiguiendo, ¿sí?, lograr algo, un resultado, una mejora en la distribución, una mejora en nuestros puntos de venta, una mejora en nuestras ventas, ¿sí? Estamos hablando de gasto de distribución, digamos, es porque nosotros queremos lograr, ¿sí?, o de alguna manera apalancar nuestros objetivos. Si no gastamos, no vamos a poder lograrlo. Yo entiendo, digamos, si es una manera
que uno tiende a pensar siempre en, cuando administramos gastos, en querer disminuirlos o achicarlos. Y en definitiva, digo, lo que hay que hacer es ser eficiente a la hora de aprovechar los recursos. Eso significa buscar los mejores costos, digamos, o en hacer las evaluaciones a precios más convenientes, digamos, aún sabiendo que todo lo que estamos haciendo va restando de nuestro margen, digamos, porque nosotros venimos a partir de acá, digamos, restándole al margen bruto. Por lo tanto, lo que menos vamos a querer nosotros es llegar a un resultado más chico y que nuestra rentabilidad después sea menor. Pero en definitiva, cuando uno es eficiente en el gasto y hace un buen análisis de las erogaciones o de la tesorería que destina, ¿sí? Digamos, el gasto tiene un porqué, el gasto tiene un beneficio, se está buscando un beneficio futuro, producto de lo que estamos, de la tesorería que estamos destinando para eso. Digamos, no hay manera, sobre todo cuando uno crece, no hay manera de crecer si no se gasta, si no se destinan fondos a ese financiamiento, a ese crecimiento. Una cosa es pensarlo de esta manera y otra cosa es gastar sin sentido. Ayer hablábamos con los chicos de Junín, digo, vieron que cuando llega Navidad a todos se nos ocurre por gastar plata. No sé ustedes, pero en mi casa o en la mayoría de las casas de los chicos de Junín pasaba lo mismo. Y se gastan demasía. No solo se gasta en comida, se gasta en cosas para la casa, después la comida está 3 días en la heladera. Bueno, eso es gastar sin racionalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá pasa lo mismo, sobre todo cuando se está creciendo. Cuando las empresas empiezan a crecer, o empieza a haber demanda y el mercado empieza a tirar, cuando crece y crece en términos de ventas, y hay demanda, se empieza a crecer desordenado y aún cuando se tenga presupuesto, los gastos tienden a irse para arriba, tienden. La tendencia es a que se empiecen a desbalancear y a desordenar, hasta que obviamente se llega a un punto en que los gastos se estabilizan, ¿sí? Encontramos ese punto medio de equilibrio en que los gastos se van a estabilizar. Pero en general, la idea es que no se esté pensando en minimizarlos, sino en ser eficiente en el uso de los recursos. Y pensar que uno tiene que gastar. ¿Por qué? Porque está buscando un resultado a partir de las erogaciones que está haciendo. ¿Sí? ¿Estamos acá? Cuando nosotros hacemos el presupuesto de ventas, ¿sí? Nosotros cuando hacemos presupuesto de venta y vamos haciendo todos los meses, ¿sí? Lo que el presupuesto de ventas tiene es ingresos por ventas, ¿sí? Ingresos por ventas esperados o cantidades vendidas, que equivalen a X cantidad vendida. ¿No? Yo tengo, no sé, enero 100.000 pesos, febrero 200.000 y así, ¿no? Así tengo mi año presupuestado. Como vimos, digamos, esos ingresos por ventas, ¿sí? Obedecen a una serie de decisiones que se toman. Digamos, si yo, digamos, algún mes estimo una mayor demanda, puede ser respuesta a decisiones que se tomaron, o baja la demanda también por decisiones que se tomaron. Digamos, mi presupuesto obedece, así habíamos visto, en esa parte descriptiva, nosotros ponemos todo aquello que pensamos que vamos a decidir o que va a influir en nuestras ventas estimadas. Nosotros no ponemos si vamos a tener mayores cantidades de puntos de venta o vamos a hacer una mejora en el servicio de entrega al cliente.
en términos de el dinero que vamos a gastar, el gasto. Digamos, nosotros lo que ponemos en el presupuesto de venta es el incremento esperado en las ventas a partir de ese gasto. Ese gasto está reflejado acá. Entonces, acá es donde vamos a poner, ¿sí?, nuestras erogaciones que van a sustentar, si se quiere, nuestros mayores ingresos. Entonces, acá, digamos, vamos a poner en números, básicamente, digamos, los desembolsos que eventualmente hayamos descrito en nuestro plan de ventas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mauro? Entonces, bien. Hola, acá vamos a yo poner, me conecté ¿cómo tarde. andan todos? No, ¿cómo Bien, les bien. va? Bueno, entonces, yo quiero que me entiendan el concepto. Muchas veces cuando presupuestamos, acá normalmente, digamos, después lo vamos a ver cuando salgamos de la filmina, salvo que sean decisiones muy puntuales, es decir, voy a invertir mucho más en publicidad que lo normal, o voy a hacer una investigación de mercado, o voy a incrementar mis puntos de ventas, porque hay un gasto más en esto. Normalmente esto se estima como un porcentaje sobre ventas normal, en líneas normales. En líneas generales, nuestros gastos de distribución y comerciales, siempre uno cuando lo va a estimar, lo estima sobre un porcentaje total sobre ventas, porque normalmente tienden a más o menos estar en un promedio. Por eso les digo, salvo que haya una decisión muy importante, digo que vamos a hacer algo muy agresivo, nuestros gastos en publicidad, nuestros gastos en distribución siempre se mantienen en líneas generales constantes. Lo mismo sucede con nuestros gastos de administración. Los gastos de administración también se calculan normalmente con un porcentaje sobre el total. Digamos, ¿por qué? Porque en líneas generales son gastos que se mantienen, sí, tienen mayor componente fijo, mayor inercia, ¿sí? Porque normalmente son las áreas que dan soporte administrativo a la administración, digamos, a la empresa, por lo tanto es bastante más fácil también calcularlos. Y a mediano y largo plazo uno lo termina considerando fijo. Por eso les digo, tanto sea como el otro con mayor variabilidad, sobre todo cuando tenemos un montón de decisiones, quizás son importantes y bastante poco probable que uno la pueda sacar sobre porcentaje, o aumentaré, digamos, o pondré un mayor porcentaje en gastos comerciales, digo, sobre el total de ventas. Eso uno lo sabe porque está presupuestando y porque sabe las decisiones que tomó, pero en general se trabaja de esta manera, para luego después aplicarle el impuesto. Cuando uno tiene, ¿sí?, un estado un flujo de fondos proyectados, ¿sí?, también va a tener eventualmente, sí, hay intereses financieros en el medio, como por financiación también, para poner acá como otro gasto, como gasto financiero. Ahora después, cuando salga de acá, les digo cómo calcular otras cosas y volvemos sobre, hágame acordar que volvamos con el tema de los intereses financieros. Hasta acá, esto que es bastante simple, que no tiene nada, no tiene costo, volumen, precio, costo, volumen, ya lo vimos, costo, qué atravesada que estoy. Contribución marginal, ya lo vimos que es un tema de esta unidad, pero ya lo vimos con anterioridad. Ahora bien, ahora necesito que, si uno me van entendiendo, que me digan, porque no es difícil lo que les tengo que explicar, pero se los tengo que contar. Entonces, por ahí, quiero que si no me siguen, me interrumpan. Hasta ahora vimos, digamos, cómo hacer los estados contables presupuestados. Vimos cómo hacer un estado de resultado. El estado de situación patrimonial, si tenemos un un cash flow proyectado,
podemos sacar un montón de saldos para ir completando activos y pasivos. Ahora, cuando yo explique de otra manera, les voy a referenciar esto y van sacando saldos. Cuando no se tiene un sistema presupuestario, que la mayoría de las veces nos va a pasar esto, porque vamos a trabajar con pymes nosotros, y las pymes no trabajan con presupuesto integral. A lo sumo, yo les diría, oblíguense a hacer flujo de fondos. Eso es una herramienta que la pyme le va a ser útil y les va a ser útil a ustedes también. ¿Cómo hacer estados contables cómo hacer estados contables proyectados cuando uno no tiene presupuestos? A ver, 2 o 3 cosas antes de empezar. Primero, cuidado, siempre empiecen por el estado de resultados. Nunca empiecen por el estado de situación patrimonial. Siempre, en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos estadios, siempre por el estado de resultados. Vamos por ahí. Siempre es más fácil, te da el input para después ir al otro, pero siempre estado de resultados. Siempre necesitas las ventas. Siempre tenés que salir de un presupuesto de ventas, ¿sí? Por supuesto que con un sistema presupuestario integral, el presupuesto de ventas tiene muchísimo más información, es mucho más rico que lo que uno puede hacer en un estado, en una presupuestación para hacer proyectados sin presupuestación integral. Por lo tanto, el presupuesto de ventas, lo único que va a tener para hacer acá es las ventas mensuales, ¿sí? Sí, eso sí, va a ser necesario que tengan la precaución de tener las ventas mensuales. Ventas mes a mes para tener después la suma anual. Y otra cuestión importante, cuidado, no mezclar, digamos, acá yo voy a trabajar siempre con anuales, pero a veces uno tiende a hacer semestrales. Cuidado, porque cuando nosotros la vamos a presupuestar y usamos indicadores por ahí para presupuestar, se trabaja a veces con mucha anualidad, y si estamos con semestrales, no mezclar. Digamos, trabajar sobre base homogénea. Si estamos con anuales, trabajamos siempre anuales. Y si vamos con base semestral, tengamos la precaución de pensar que tenemos que llevarlo a semestral. Entonces, dicho esto, y siempre buscar coherencia, que eso también se los voy a decir 10 millones de veces. Se arranca, digamos, el presupuesto de ventas normal, como ya se los dije, mes por mes, suman, arrancan con las ventas. Como no se tiene el costo, ¿sí? Normalmente, cuando uno está presupuestando, cuando uno está haciendo estados contables pro forma o estados contables proyectados, sin presupuesto, el costo se saca por diferencia de margen. ¿Qué digo con esto? Si la empresa sabe cuál es su margen promedio o con qué margen está trabajando, ¿nosotros qué hacemos? Normalmente sacamos por diferencia el costo. Si yo sé que mi margen normalmente es del 30, si yo tengo las ventas anuales, la diferencia va a ser el costo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Perdón, profe, ¿podría volver a repetir lo de los márgenes? Me perdí. Vamos a suponer, Mauro, que vos tenés ventas por 100.000. Y vos sabés que tu margen es del 30%. Por lo tanto, tu margen bruto va a ser de 30.000. Claro. Por lo tanto, tu costo es de 70.000 pesos. La diferencia sería los 100.000, el margen es 30.000, claro. Ah, ya entendí. El costo, la diferencia. Estamos, lo sacás por diferencia. Ahí va, perfecto, profe. Gracias. ¿Vamos ahí? Ok. Y ahí ya tenés. La primera observación que les tengo que decir es saber cuál es tu margen. Cuando vos estás haciendo esto, tu margen lo conoces. Tu margen promedio lo conoces. Es muy difícil que quien está haciendo esto no sepa el margen promedio de la empresa. Puede ser que en algunos productos tengas 40, en otros tengas 20, pero tu margen promedio lo sabes. Entonces,
Sobre todo porque en este estadio, cuando estamos proyectando así, proyectamos grandes números, ¿sí? Estamos proyectando en general, en grande. Entonces, sacás el margen por diferencia. Por lo tanto, digamos, el costo por diferencia y te queda el primer rengloncito del estado de resultados. Los gastos los vas a sacar sí o sí sobre porcentaje de ventas. ¿Cómo lo vas a sacar o cómo lo vas a estimar? Con tus porcentajes históricos. Vas a ir hacia atrás y vas a ver básicamente que en líneas generales los porcentajes en más o menos se mantienen. Entonces, vos vas a hacer un renglón o dos renglones donde tengas gastos comerciales o gastos de administración o gastos, vas a hacer un renglón de gastos con un porcentaje X, que ese porcentaje X va a ser en realidad un porcentaje normal, promedio, histórico, ¿sí? En el cual siempre los gastos son ese porcentaje normal histórico que normalmente ese porcentaje de gastos tiene en el estado de resultados de la empresa. En más o menos van a ver, eso siempre se repite, los gastos normalmente, salvo alguna excepción, sepan evaluar. Cuando ustedes evalúan para atrás, van a ver, porque ni las composiciones de los estados de resultados tienen esa lógica, se sabe que poner tanto por ciento, el 10% son gastos. Si yo tengo el estado, el flujo de fondos proyectados, voy a saber cuántos intereses tengo pensado pagar, porque voy a tomar deuda, por lo tanto, puedo poner intereses, si no, no pongo nada. Y después saco otra vez, y si no, digamos, básicamente lo único que tengo que hacer es poner la alícuota de impuesto y sacar el resultado del ejercicio. Nada más. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Puedes repetir, profe? Ok. La de los intereses. Los intereses, digo, si yo hice un flujo de fondos proyectados, ¿sí? Los intereses me van a salir de los intereses que tengo pensado pagar si tomo deuda. Cuando vos tenés un flujo de fondo proyectado, que tenés ingresos y egresos, si en algún momento tenés proyectado tomar deuda, ¿sí? En algún momento pagaste intereses. Entonces, seguramente vas a tener interés en el flujo de fondos donde vos tenés distintos meses de los flujos de tesorería, hay un renglón que va a tener intereses pagados, intereses sobre préstamo, lo que fuese, bueno, porque los tuviste que pagar básicamente, ese egreso, hay esa suma de intereses van a ser las sumas que vas a tener en el estado de resultados. Bien. ¿Sí? Hasta ahí, vamos. Si no, no se pone nada. Si no, no pongas nada, no. Si no hiciste flujo de fondo, no pongas nada. Y si no, después vas a ajustar después que yo te diga. Pero en líneas generales no pongas. Vamos si no al... tenemos, profe, ¿Cómo? perdón, si no tenemos nada, directamente aplicamos después la alícuota del impuesto, ¿sería? ¿Eso dijo? Sí. No, claro, no ponemos nada en intereses, sería. No pones gastos Seguimos financieros, por decir. No pones gastos financieros, pones Ah. solamente gastos comerciales y de administración. No pones gastos financieros. Perfecto. Es como un jueguito de ajedrez también, hay que ir armándolo. Vamos al estado de situación patrimonial, ¿sí? Vamos a trabajar no con muchas cuentas, pero sí vamos a ir al activo corriente. Si vos trabajaste si vamos a poner, no tenemos nada, vamos de cero. ¿Qué hacemos? Digo, vamos si yo no tengo presupuesto, vamos al caso extremo, no tengo nada. La cuenta caja y banco no la lleno, la dejo vacía. ¿Sí? Esa cuenta la voy a llenar al final, porque es la cuenta que me va a hacer cerrar el balance, ¿sí? Es la que me va a hacer cerrar el estado de situación patrimonial. La dejo en blanco. ¿Cuál sería el otro?
La que me sigue, después de caja y bancos. Créditos. Créditos por ventas. Bueno, créditos por ventas, si yo, ¿sí?, tengo flujo de efectivo, digamos, cash flow proyectado, ¿sí?, ¿qué voy a tomar? Mi último saldo, estamos hablando de saldos patrimoniales, Cuando yo voy a mi flujo de fondos, ¿sí?, voy a tener entre en los ingresos, obviamente tengo las ventas a crédito, ¿sí?, lo que me queda por cobrar, arriba, ¿sí?, los saldos que me quedan por cobrar para otro ejercicio. Si yo no tengo eso, ¿qué hago? Puedo hacer dos cosas. Me fijo, voy a mis ventas, que yo les dije, yo tengo que tener mis ventas mensuales, ¿sí? Y si yo sé qué parte es de contado y qué parte es a crédito, puedo calcularlas, ¿sí o no? Sí. Si yo tengo desagregado, puedo calcularlo. También puedo hacer algo muy interesante, que es calcularlo con la rotación. ¿Cómo se calcula el saldo de los créditos por ventas a partir del indicador de rotación? ¿Cómo es la fórmula de la rotación de los créditos por venta? Googleen si no lo saben. ¿Qué va en el numerador? Las ventas sobre los créditos por venta sería. Exacto. Entonces, la fórmula es rotación igual a ventas sobre créditos por ventas. ¿Estamos? Ok. ¿Qué es lo que yo no sé? El saldo de créditos por venta. Yo puedo saber mis ventas porque las sé. ¿Estamos? Y yo puedo saber mi histórico, mi normal índice de rotación de créditos, ¿sí o no? Sí. Despejo. Si mi índice de rotación es de 2,5, 2,5 es igual a ventas al total de ventas sobre créditos. Dijimos que era, no se me acuerdo con el total de ventas, no me importa. Despejo créditos y me da el saldo de créditos por venta. ¿Estamos? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. De mi parte, sí. ¿Alguno se quedó? Hola. No, Sigo, profe, vamos bien. Ok. Lo mismo hago con los inventarios. ¿Cuál es el indicador de rotación de inventarios? La fórmula. Igual, ¿o no? crédito- O sea, ventas sobre inventario, ¿o no? No, ventas no. Costo sobre mercadería. Costo Costo, sobre tenés razón, inventario. sí. Hago el mismo reemplazo, nada más que en vez de reemplazar sobre ventas, reemplazo por costo y despejo. Costo mercadería vendida sería. Claro. Está bien. Y Y ahí la tengo rotación siempre la tenemos en base al histórico. Y sí, al nosotros estado sabemos de cuál es nuestra rotación Y el promedio. costo también, claro. Despejamos y ¿Estamos? aplicamos el inventario. Exacto. Sí. Y ahí cierro el activo, el activo corriente. Si yo voy para atrás, si yo tengo
flujo de efectivo, a ver, hago un paréntesis, si yo tengo estado presupuestario, ¿sí? Si yo tengo mis presupuestos, mi saldo de inventario, ¿de dónde sale? ¿Puedes volver a repetir, profe? No lo escuché. Si yo estoy con mis presupuestos, con mis estados presupuestarios, ¿sí? No estamos acá, digamos, no estamos en el estadio que estábamos recién, estamos en el otro estadio, en el que todo nos resulta mejor, donde tenemos que ir a buscar los datos de la planilla. ¿De dónde me van a salir mis saldos de inventario? ¿De producción o no? De productos terminados va a salir de producción, mi stock de digamos, de lo que me queda de producción. Después voy a tener digamos, de materiales y partes de inventario de compras. Ajá. Ojo en producción si tengo productos en proceso. Todos esos me suman a la cuenta inventario. ¿Vamos? Sí, sí. Así como yo les dije que digamos, en el supuesto de que no estamos presupuestados, dejábamos la cuenta caja y banco libre porque es la que nos va a ajustar. Si yo tengo flujo de fondos, mi saldo de caja y banco es mi saldo final de flujo de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. O sea, ¿podés volver? Perdón que a mí se me corta un poco. El último. Ah, bueno, estamos. Pensé que no te había lavado las orejas, Mauro. No, me anda un poco mal internet todavía. No, no importa. Digo, cuando nosotros hacemos el flujo de fondos, que hacemos ingresos menos egresos y llegamos a un saldo final, ¿sí? Ese saldo final es mi saldo de caja y banco del balance, del estado de situación patrimonial. ¿Vamos? Sí, sí, ahí sí. Ok. Vamos a los activos fijos, a los activos no corrientes. Sí. Ok. Los activos no corrientes son fáciles, o los puedo tomar como un global, o los voy haciendo por rubro, pero básicamente ese es bajo, digamos, si tengo algunas bajas que haya que dar, se dan de baja en el presupuesto, doy las altas que haya que dar y neteo las amortizaciones. No hay otra cosa. Ahí va, ahí va. ¿Sí? En los activos fijos Sí, sí. es el más fácil. Y bueno, sumo el total de activos. Si yo no tengo todavía cerrado caja y bancos, sumo igual para ver qué me está dando. ¿Estamos? Está bien, sí. Se entendió. Voy a mis pasivos. Los pasivos son más difíciles. A ver, ¿por qué? No más difíciles. Son más simples, pero la cuenta compras no la tenemos. La cuenta proveedores no la tenemos. Entonces, la que más dificultad tiene de estimarse. Porque la cuenta deuda financiera es la que me va a ajustar, me va a compensar, es la que voy a dejar en blanco, si se quiere, para después compensarla con mi saldo de caja, ¿sí? Es la que me va a balancear, con la que yo voy a llenar, a ver cuánto me está dando más o menos mis estados, ¿estamos de acuerdo? Es la que son las dos compensadoras, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, la cuenta proveedores, ¿sí? La cuenta proveedores, cuando tengo flujo de efectivo, cuando tengo presupuesto de tesorería, es fácil porque la saco de mi saldo, la saco de las que me queda pendiente de comprar, digamos, por pagar. No de comprar, perdón. Cuando yo tengo los egresos de proveedores, por compras, siempre voy a tener, si yo pago a 30, 60, 90, lo que sea, es lo que me está quedando por pagar, y esa va a ser mi saldo de mis cuentas por pagar. El problema es cuando yo no tengo flujo de tesorería, porque no tengo manera de calcularlo. La bibliografía normalmente toma o sugiere trabajar con porcentajes sobre venta, probar si los porcentajes sobre venta históricos te dan. Yo
a mí no me gusta calcular los sobreventas. Yo prefiero trabajar con revisar cuáles son nuestras compras promedios, nuestro saldo promedio proveedor y cerrarlo ahí. Digamos, ver cuántos son nuestras compras promedio, nuestros saldos promedio de deuda comercial y cerrarlo con ese histórico. Me resulta mucho más cómodo. Habría que verlo. La verdad, va a depender siempre de la información que uno tenga. Porque como no se tiene manera, como el costo lo sacamos por diferencia, no tenemos las compras. Por lo tanto, y si no tenés flujo de tesorería, no tenés manera y no tenés ratio, no tenés rotación de proveedores porque no tenés las compras. Entonces, no tenés manera de hacerlo. Entonces, bueno, una manera es, muchos los sacan con porcentajes sobre, digamos, de que las compras son un porcentaje de las ventas, habría que investigar cuánto da, y otros, digamos, yo normalmente lo pienso como un porcentaje o como un estimado mensual o lo que quedaría como son mis pasivos normales por compras en general. Son dos maneras diferentes de hacerlo. Habría que ver si en el histórico vos podés mantener un promedio te da, calculando, si más o menos te da un porcentaje sobre las ventas, el total de deuda comercial. Habría que probarlo, no digo que no. Es una manera. Lo de bancos lo dejan en blanco, salvo que tengan el flujo de tesorería, que lo pueden llenar si tienen deuda en el flujo de tesorería, si cierran con deuda el flujo de tesorería. Y nada, y si hay pasivos a largo plazo, suben lo que se transforman a ese año y dejan los que quedan pendientes. Y van al patrimonio, que es bastante más simple, porque van a trabajar solamente sobre el total de capital, resultados no asignados, a lo cual le van a sumar el resultado del ejercicio que calcularon proyectado. ¿Estamos? No se olviden nunca sumarle el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio que proyectaron va sumado al pasivo, al patrimonio neto, para que les quede completo el activo del pasivo más patrimonio neto. Cuando suman, ven, y ahí van a tener que ver cuánto le estaría dando el saldo de caja y cómo compensan, si toman deuda, si dejan algo de deuda financiera o compensan con más caja, más liquidez. Eso es una decisión que después hay que probarlo, digamos, tampoco van a poner un montón de deuda cuando no la tienen, o tampoco va a haber un montón de caja o fondos líquidos cuando no es real. Digamos, ese saldo va a depender también de cómo viene la inercia también, o la propia historia de la organización. Y ahí lo cierran. Dos cuestiones. Cuando uno proyecta de esta manera, que es la que van a proyectar ustedes el día de mañana, sí, siempre hagan el flujo de fondos. Cuando uno proyecta, lo importante es, cuando uno hace estados contables proyectados, sí, lo importante es que los datos sean coherentes. Que el dato de balance no sea un estado contable que no condice, si se quiere, con la normalidad de la empresa, ¿sí? Salvo que haya una fusión o algo en el medio, pero que en líneas generales es armonioso o coherente o tiene consistencia con los estados contables habituales, ¿sí?, que trae la organización. Una cuestión que es positiva de hacer es probar indicadores. Digamos, calcularle a ese estado contable indicadores. Entonces, hay que ver, digamos, cómo nos están dando los indicadores, como para ver si nuestra proyección tiene más o menos coherencia. También es una manera de verificar si el Estado nos está dando relativamente bien. Eso está bueno, probar
digamos, como nos dan los indicadores normales que calculamos en nuestros estados contables, para ver si los indicadores más o menos nos están dando el rango aceptable. Estamos proyectando, por lo tanto estamos hablando de un rango aceptable, que los números son relativamente aceptables. Entonces, si más o menos nos está dando algo aceptable, consistente, coherente, el Estado cierra y es una buena proyección que hicimos. Si el Estado no nos da coherente, hay que empezar de cero. Borrar y empezar de vuelta, o empezar a ajustar, digamos. Pero en líneas generales, digamos, uno puede probar, puede hacer variaciones y tocarlo un poquito, a ver cómo está dando siempre, les vuelvo a decir, siempre respetando que el Estado les dé cierta verosimilitud, ¿sí? Y que sea consistente, digamos, no pueden pasar de saldos que no tengan coherencia con la organización, porque si no, no les sirve el Estado que están haciendo. ¿Estamos? ¿Me pudieron seguir más o menos? Sí, profe. ¿Saben Sí, que profe. sin pizarrón esto no es fácil? Sin pizarrón explicar el proyectado no es tan simple, pero bueno, digamos, yo sabía que, digamos, hoy era una clase bastante cortita y bastante fácil si me podían seguir. Dos cosas. Antes de dejarlos, porque les dije que íbamos a hablar un poco del final también. La semana que viene vamos a dar cuadro de mando integral. ¿Usted la semana que viene tiene el parcial? No, la otra. No, la semana del 15. La semana del 15, ok. Y el 17 creo que dijo. Ok, entonces, la semana que viene vamos a dar cuadro de mando integral y terminamos. Así que la semana que viene sería nuestra última clase de teoría. Para aquellos que vayan a dar el final en diciembre. No sé cuántos va a haber acá. ¿Alguno tiene pensado dar el final? Depende de cómo lleguemos. Claro, yo igual. Con lo Sí, justo yo vamos a también llegar. Yo, a ver, me hacen reír mucho, porque depende de cómo lleguemos, cuando llegamos bien a rendir un final. Nunca. Nunca. Siempre llegamos con lo justo, con lo que nos falta. O sea, así llegamos. Llegamos en beco de estudiantes, estamos llegando siempre igual, digamos. No ha cambiado nada en la vida estudiantil. Entonces, de todas maneras, como para que lo tengan presente. Igual yo les digo, si eventualmente se van a rendir y eso, ya ayer le dije a los chicos de Junín, podemos armar un Zoom unos días previos, por si tienen dudas o por lo que sea, no tengo drama. El final es oral y es con tema. Por lo tanto, aún no siendo para este final, se los digo para todos los finales, así ya les queda. El final, la elección del tema. El tema siempre tiene que ser un tema que les quede cómodo. ¿Qué significa que les quede cómodo? Que lo sepan, que estén cómodos hablando del tema, que lo manejen, que lo puedan explicar. Si yo no puedo explicar un tema es porque no lo sé. Y si yo arranco un examen final con un tema y hago agua, no puedo seguir, porque la profesora no me va a dejar avanzar. Entonces, ¿yo cómo sé si yo sé un tema? Primero, elijan un tema que les resulte atractivo, que les guste, lo pueden ampliar, ¿sí? Organícense la exposición. Organizar la exposición significa anotarse, venir con un papelito, con un punteo de puntos, digamos, con títulos. No escribir todo, pero sí títulos para guiarse a la exposición. Practiquen el tema. Practiquen la exposición. Escúchense. La única manera de saber si uno sabe o si escucharse a uno mismo a veces es tremendo, pero está bueno porque uno entiende
sus dificultades a veces para la exposición oral. Entonces, practiquen, cuénteselo a algún compañero, o a sus padres, o a su párroco, o a sus hijos, a quien sea, hablen del tema, y vean, a sus hijos no, porque no lo van a entender, pero sí alguien que más o menos entiendan, y traten de explicarle qué es lo que están queriendo decir. Entonces, en la medida que ese otro sí pueda comprender lo que ustedes le están queriendo transmitir, es porque el tema lo saben, es porque están seguros de ese tema. Si no, no va a resultar. Después el examen se abre, digamos, pero cuando alguien sabe mucho un tema, lo expone y lo expone bien, el examen arranca diferente. El examen, la predisposición a seguir el examen es distinto. Si ya fracasamos, o si ya el tema, a la primera pregunta que me hacen sobre el mismo tema, no la sé, el examen no avanza. Porque se suponen que de ese tema saben. Traten de siempre pensar ejemplos, ¿sí? Más allá de los que vieron en la práctica, ejemplos, sobre todo en la primera parte de la asignatura, ejemplos de objetivos, ejemplos de análisis de un sector industrial, digamos, análisis de competencia. Busquen, piensen cuando están estudiando dónde estaría eso, dónde lo ven, porque normalmente uno tiende a preguntar algún ejemplo. Entonces, preparen, estudien y nada, el examen después no es difícil, pero si no sabemos el tema, el examen se vuelve dificultoso. Y tratemos de utilizar lenguaje académico. Ya en cuarto año estamos en condiciones de usar lenguaje académico. Lenguaje académico significa, no llamar plata a caja y bancos, o llamar a los activos, hablar de rentabilidad, saber distinguir y saber usar el lenguaje propio de la experticia que están estudiando ustedes, de la incumbencia, digamos. O sea, ustedes pueden manejar un lenguaje que les es propio a la incumbencia. Entonces, exprésense, sepan hablar, y van a ver, y practiquen, y escúchense. A veces está bueno hasta grabarse, para ver cómo lo que uno dice. Entonces, es un buen ejercicio preparar el tema. Por el resto, si después, cuando llegue el momento que llamamos un Zoom o pongo una clase de consulta, no tengo drama. El examen no es difícil, pero bueno, después queda abierto para preguntas. Así que aquel que quiere, Entonces, profe, puede presentarse. se prepara un tema y después se habla de la materia en general. O solamente. Después yo puedo preguntar, o podemos, digamos, el examen queda abierto para que uno pueda preguntar de cualquier unidad. Claro. Sí. Pero una cosa te vuelvo a decir, Agustín, es trabarse en el tema porque no lo sabes, y yo ya empiezo a querer sacar información, a tirarte información del tema porque haces agua en el tema. Yo no puedo avanzar un examen cuando el alumno, si sabe que tiene que preparar un tema, que lo tiene que saber y me va a empezar a hablar del tema, no lo sabe o no lo sabe bien, o no lo expone bien. Claro. Y mínimamente. Porque se supone que del tema sabés. Bien. ¿Estamos? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, nada, éxitos hoy con estados contables proyectados porque el práctico es larguísimo. Profe, perdón, y el parcial es como la mayor parte, ¿no? Es práctica nomás, o toman teoría Práctico, también. sí, no es práctico, es práctico. Listo, perfecto. Es práctico. Pregúntele al profesor Balbi qué les va a tomar. Claro, mi caso no es ese. Calculo que va a ser un presupuesto integral. Estados contables. No seas mala, sí, no seas mala, no, tampoco que te sea tan largo. No, claro. Mete todo.
Y Balbi le va a hacer un menjunje. No, nosotros con Mauro Noelia. Ah, bueno, pero el que manda la batuta es Balbi, ¿eh? Ah, ¿en serio? ¿El Sí. que los manda? Los prácticos sí. Los parciales sí, mira. también. Él es el que... Mirá lo que nos enteramos. Claro, Mirá lo ¿cómo que no nos es? enteramos. Ahora El le malo vamos, de la... le el vamos a malo un de la piquete película. a Balbi. Exacto, el malo Le de vamos la a hacer un película es piquete. Balbi. Nada, igual háblenlo con Fernando a la tarde, chicos, ustedes bien sobre el parcial. Y nada, y listo. Sobre todo porque ya falta Bueno, sí. poquito. Y la semana que viene Bueno. cerramos con cuadro de mando, que está bueno, y ya terminamos ahí. Ya no nos vemos más por este año, salvo en el final. Hasta el final. Exacto. Pero bueno, aproveché para hablar un poco del final, pues la clase de estados contables proyectados es bastante cortita, es bastante más práctica que otra cosa. Listo, profe. Bueno. Genial. Bueno, Gracias, profe. nada, nos estamos chao. viendo, chicos. Nos vemos. Chao. Adiós. Hasta luego.